Bueno, buenos días a todos. Esto es parte de la nueva normalidad. Soy Jimena Zuluaga y en nombre de EY mil gracias a todos por acompañarnos hoy en este webcast en el que vamos a compartir nuestra visión sobre los temas estratégicos y también prácticos a los que nos vamos a enfrentar en esta temporada de juntas directivas y asambleas de accionistas ordinarias que ya empieza. Y es que a pesar de que la emergencia sanitaria continuará, según el decreto 176 que fue expedido ayer y al que nos vamos a referir más adelante, en este primer trimestre se deberán celebrar las reuniones ordinarias de este año y las que todavía tenemos pendientes del año anterior por la extensión de plazos que autorizó el gobierno con ocasión del COVID, y debemos tener aprobados los estados financieros de 2020 y 2019 a más tardar en este primer trimestre. Y pues estas decisiones se van a adoptar en medio de un ambiente que todavía es de cierta incertidumbre, aunque por el otro lado pues también tenemos la buena noticia del inicio el pasado 17 de febrero del programa de vacunación masiva en el país. Para abordar esta ambiciosa agenda que tienen en pantalla, nos acompañarán Beatriz Bosa, socia de EY Perú y líder de la práctica de gobierno corporativo y empresas familiares para la región Latinoamérica Norte. Y estarán también con nosotros Camila González y Carlos González, socios de nuestra práctica de EY Law en Colombia. La dinámica que les queremos plantear hoy es dividir el evento en dos secciones. Una primera donde vamos a hacerle una serie de preguntas a Beatriz para que nos comparta su experiencia y su visión práctica en cuanto a la gestión de los directorios, la implementación de programas de gobierno corporativo y un tema que creemos que va a cobrar mucha relevancia en el país, que es el de la evaluación de las juntas directivas, de la efectividad de las juntas directivas. Y en esta primera sección los invito a que a medida que Beatriz nos vaya haciendo su presentación, nos hagan sus preguntas en el chat, que vamos a tratar de pedirle a Beatriz que nos responda todas las que podamos. Y en la segunda parte, Camila y Carlos nos van a contar cuáles son los aspectos que debemos considerar para las reuniones que debemos celebrar este año, considerando la pandemia, la reglamentación que ha sido expedida por el gobierno nacional, todo este entorno virtual, derechos de los accionistas, etcétera. Entonces, esta es la dinámica que proponemos hoy, tenerlo dividido en dos secciones. ¿Y por qué trajimos este tema hoy? Es que en 2 semanas ya vamos a completar un año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia y se declaró la emergencia sanitaria en Colombia. Y pues esta coyuntura generada por el COVID derivó de manera inmediata en un incremento en la normatividad en Colombia, donde tuvimos 2 emergencias económicas decretadas por el gobierno, y creo que para todos ha sido una consecuencia directa, un incremento en el volumen de trabajo, la complejidad de los temas que se están atendiendo, la velocidad que se requirió para tomar esas decisiones y atender la crisis y contener el manejo de sus efectos. Y sin duda, pues el COVID también transformó la forma como los negocios deben cumplir sus obligaciones, y un poco a reevaluar no solo sus aspectos de cumplimiento corporativo y regulatorio, sino desde una perspectiva más amplia todos los temas de gobierno corporativo. Esto de cara a reevaluar la estrategia de negocios, a preservar los derechos de los minoritarios, tantos retos a los que nos enfrentamos. Entonces, pues con todo esto y tras un año de agitación mundial, las organizaciones están reevaluando todos los aspectos de su negocio. Este 2021 vamos a ver a las juntas y a los administradores enfrentando una aceleración de los desafíos que ya están presentes y deben analizar cómo están construyendo resiliencia y creando valor sostenible en un entorno de negocios cambiante y viendo la manera como además retribuyen parte de ese valor hacia las comunidades en las que operan. Entonces, sin más preámbulos, Beatriz, te invito a que nos acompañes para compartirnos un poco este tema de tendencias y estrategias. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Un gusto, como siempre, tenerte con nosotros. Un gusto, querida Jimena, estar contigo ahora acá y como yo les llamo, la familia González. Sí, así es, mil gracias. Y de pronto, a manera de introducción, Beatriz, quisiera mostrarte en el próximo slide y compartir con todos los asistentes. Si pasas al siguiente, Camila. Eh, Nuestro estudio global ha concluido sobre las siguientes 6 prioridades de las juntas directivas para el 2021. Camila, si puedes pasar al siguiente. Estas 6 prioridades que estamos viendo acá en pantalla coinciden en alguna manera con
las recomendaciones que han sido incluidas en la Guía de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo para Empresas Competitivas, Productivas y Perdurables, que es una guía que fue expedida a finales del año pasado por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, junto con Confecámaras, con la Cámara de Comercio de Bogotá, eh, eh, y coincide también con algunos aspectos que han sido evaluados por el Código País para Emisores de Valores, un poco frente a retar la composición de la Junta, implementar los principios ESG a nivel de las compañías y un tema que no podemos dejar de lado y es liderar en diversidad, equidad e inclusión. Con este panorama quería preguntarte en tu experiencia, en la práctica de tu interacción con directorios, con los miembros de la Junta de la región, en tu experiencia en la implementación de programas de gobierno corporativo, ¿cuáles son esos principales desafíos que realmente las juntas están enfrentando en lo que pues hemos llamado la nueva normalidad? Para ver, un primer gran desafío que hemos tenido, no solo en la región, sino en el mundo en general, ha sido la migración a lo digital en, digamos, casi de manera ipsofáctica, ¿no? La migración a lo digital y los desafíos que ello conlleva, porque la migración a lo digital, por un lado, a un grupo de personas relativamente mayores les ha desafiado el saber conectarse, apagar los micrófonos, etcétera, pero a estas alturas, un año después, eso ya está superado, pero lo que sí ha evidenciado eran algunas fallas que ya existían en la gestión de las juntas directivas y que no se habían evidenciado, ¿no? Y un cambio de esta naturaleza te da cuenta, oye, no, la agenda no estaba bien preparada, oye, no tenemos un plan de trabajo, oye, estamos haciendo micromanagement, ¿no? Entonces, la migración a lo digital y lo que ello ha significado es un primer gran desafío que hemos visto en general. Uno segundo es el foco en lo social. Ya teníamos muchas empresas, especialmente del sector extractivo, minería, petróleo, energía, gas, muy preocupadas por lo que le llamaban accidentes y fatalidades, ¿no? Entonces, y si uno entraba a una junta y la veías desde el comienzo de la junta, primer slide que te ponían era, oye, no, este trimestre, en estos 2 meses, en este último mes, dependiendo de la periodicidad de la junta, no hemos tenido ningún casualty, como le llaman los norteamericanos. O sea, había ya ese foco en muchos casos y en algunos casos de seguridad ocupacional. Lo que hemos visto ahora es un foco de las juntas directivas por el bienestar de los colaboradores y por la salud de lo que ocurre incluso fuera del espacio laboral. Esta noción de decirte, oye, cuídate, porque es una manera de cuidarnos a todos, ¿no? Entonces, y que ha desafiado, y hemos visto en realidad en los primeros meses la cuarentena que tuvimos en la gran mayoría de países, en las primeras 3, 4, 5 meses, que muchas juntas directivas recurrían a especialistas en temas de bienestar, de salud, para entender qué es lo que hay que hacer. Entonces ha habido como que ha abierto un foco adicional, ya no solo Great Place to Work, sino preocuparnos además de que seamos un Great Wellness Center. Sería la segunda o desafío, tendencia que podemos haber visto. El tercero sería la gestión integral de riesgos, ¿no? Porque paralelo a lo que está pasando hay una disrupción en los modelos de negocio. Hay un auge de la tecnología que la pandemia ha exacerbado y nos ha vuelto más conscientes. Quizás hemos adquirido conciencia de todo lo que, los beneficios que lo digital nos puede dar. Y lo vemos, digamos, en temas de retail, donde conversando con uno de los dueños de una plataforma importante acá, decía, oye, no habíamos puesto, ¿no? El dígito, en el caso de Perú, por ejemplo, los documentos nacionales de identidad tienen determinados números, y si naciste y tienes más de 50 años, tienes un número al comienzo. Y decían, no, no, ya habíamos nosotros comenzado desde tal otro número, y es la diferencia entre si tienes el 0 o comienza el 1, y habíamos comenzado desde el 1, porque todos nuestros clientes los últimos 10 años, ¿no? Comenzaban con 1, y ahora la pandemia nos ha hecho ver que teníamos que poner el 0 porque tenemos personas de 80 años que están comprando a través de una plataforma que era pensada para jóvenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, con todos estos desafíos que tienen los modelos de negocio, el tema de la gestión de riesgos, por un tema propio del core del negocio, se ha vuelto más urgente, y a esto se ha exacerbado
el tema social que mencionaba y la migración a lo digital. Entonces, gestión integral de riesgos como un tercer desafío plantearíamos. Y uno cuarto, que está en los six priorities identificados por la firma a nivel mundial, y que lo juntaría de alguna manera, ¿no? Este tema de liderar la diversidad y retar la composición, que es potenciar la efectividad de la junta. O sea, las juntas directivas hoy más que nunca tienen que aportar valor al negocio, así como todas las áreas, todas las gerencias, todas las jefaturas tienen que aportar valor, y si no aportan valor hay que ver cómo se les transforma, se liquida, se cambia. La junta directiva también. Y para ese esfuerzo, temas de composición y evaluación son consustanciales. Entonces yo te diría que en general son estos cuatro desafíos, los llamaría, y que se resumen o se sintetizan en uno, y es: las juntas directivas tienen que cumplir su rol directriz de hacia dónde vamos en medio de este mar de incertidumbre. Mil gracias, Beatriz. Quiero aprovechar estos temas que has mencionado para que hagamos un ejercicio aquí interactivo con los asistentes. Entonces, queremos hacerles una pregunta aquí al lado derecho de su pantalla, y es si han tenido la oportunidad de hacer juntas directivas y asambleas virtuales en este entorno de COVID. Eh, y con eso, mientras vamos avanzando en la conversación, vemos sus respuestas. Y mientras avanzamos, Beatriz, quería hacerte una pregunta. Nos interesa mucho profundizar en el tema de la composición y la efectividad de la junta directiva. Y quiero empezar por ese tema de la composición, y quiero unirlo con la prioridad de diversidad, equidad e inclusión. Y quiero centrarme un poco en la participación de las mujeres, que es un tema pues, que también ha sido muy mencionado en este tema de COVID, no solo, y te cuento lo que está pasando en Colombia, por el gran incremento del desempleo femenino y por todo el atraso para alcanzar la equidad de género que se ha estimado que nos traerá el COVID. Y pues por supuesto esto nos afecta en todos los niveles. Y cada vez es más frecuente encontrarse con discusiones relacionadas con la importancia de la diversidad de género en las posiciones de liderazgo y todos los beneficios que esto trae en términos de transparencia y de rentabilidad para las compañías. El CESA, que es una universidad en Colombia que tiene un centro de gobierno corporativo, realizó un estudio recientemente y que cobija Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, donde concluyó que en estos países las juntas tienen solo un 6,2% de mujeres. La buena noticia es que Colombia tiene una participación del 17%. Entonces, pues si bien estamos mejor que el resto del vecindario, pues no es un buen resultado. Si ese 17% le quitas, digamos, lo miras con un foco de independencia, llegas a un 10% solamente, porque el estudio concluye que el otro 7% está integrado por mujeres que tienen algún nivel de parentesco con los dueños de las compañías. Entonces, ¿qué has visto en la región en cuanto a participación de mujeres? ¿Debería ser una acción intencional? Eh, ¿Cuál es el beneficio de verdad tangible? ¿Cómo lo están viendo los accionistas? Contar de ese tema. Para ver, un tema, vamos un paso hacia atrás, ¿no? Que tiene que ver con por qué diversidad. Y hay en nuestra región, en nuestros países, hay esta frase, ¿no? Porque yo soy accionista, porque soy socio, porque soy dueño, porque soy propietario, yo tengo los votos necesarios para tener un asiento en la junta directiva. Otra frase que hemos oído con frecuencia, no ahorita, pero en los últimos 10 años es: oye, no, yo he heredado el sitio de mi padre y en consecuencia tengo que estar en la junta directiva. Detrás de estos dos conceptos hay una, esta es una provocación, ¿eh? Hay una idea un poco más feudal que privilegia a la junta directiva como el espacio de control, que es cierto, es una función vital de la junta directiva, de poder controlar, supervisar, sobre todo garantizar que tienes al management adecuado.
Pero como cualquier equipo de alto desempeño, una junta, en términos de equipo, de grupo de trabajo, de grupo orientado a una tarea, a una función, debe cubrir todas las posiciones. ¿Se imaginan ustedes la selección peruana o la selección colombiana que tengan los mejores delanteros, pero nos quedamos sin defensa o nos quedamos sin mediocampo? O sea, ese es un equipo que no termina de cuajar. Y desde esta perspectiva, el equipo que conforma una junta directiva debe tener un perfil. Y en ese perfil hay determinadas competencias, hay determinados conocimientos, hay determinada experiencia que debe de ayudar a que la empresa y la dirección de la empresa pueda acometer los objetivos ambiciosos que se proponen. Y para ello, hoy más que nunca, se dice, uno de los criterios que debemos de utilizar para la conformación de las juntas es tomar en cuenta la diversidad. ¿Y por qué? Por lo que los psicólogos y psicoanalistas denominan el group think. Si todos somos ingenieros, si todos hemos estudiado en la misma universidad, si todos estamos en un rango de edad parecida, si todos somos fans del mismo equipo acá y en la Liga Europea, si todos además vivimos en un sitio parecido, si todos somos miembros del mismo club, quizás vamos a terminar de pensar igual y la junta directiva no va a poder cumplir su rol de tener que deliberar y ver otros aspectos, especialmente en este mundo de incertidumbre en el que estamos cursando y que nuestras empresas requieren que a esos niveles podamos tener una perspectiva diferente. Warren Buffett, hace 5 años o 4 años, en los Common Sense Principles, Warren Buffett, accionista, con todo un grupo de otros accionistas, decía diversidad. Y necesitamos personas incluso que no conozcan de nuestro negocio, pero que sean business savvy, que sepan en general, porque las preguntas que hacen, por más básicas que sean, son los que nos va a ayudar como junta, como directorio, como board a avanzar. Y entonces, regresando al tema de género, es una de las primeras diferencias que se requiere. Otros hablan también de un tema de edad, otros hablan de ya, por ejemplo, en Brasil comienzan a hablar de un tema étnico también, cosa que en Estados Unidos también se comienza a hablar. ¿Y qué es lo que vemos, dependiendo de los sectores? Vemos que el mercado reacciona y los reguladores reaccionan. Por ejemplo, en Perú, la regulación para todo lo que es el sistema financiero, ya hace un par de años, habla de diversidad y la autoridad está exigiendo, ¿no? Y ahora todos los bancos tienen mujeres, cosa que hace 5 años no era el caso. Vemos que los medios de comunicación, por ejemplo, ya comienzan a visibilizar y hablar y presentar como normal esta noción de diversidad. Y vemos Goldman Sachs, por ejemplo, que ya declaró el año pasado y dice, yo no voy a llevar a bolsa ninguna empresa que no tenga diversidad en su directorio. Comenzamos a ver inversionistas institucionales y actores del mercado de capitales que comienzan a decir, esto nos importa. Y hay estudios que demuestran, ¿no?, que cuando hay diversidad, la pensada es diferente y la toma de decisiones termina siendo de mejor desempeño y de mejor desempeño financiero. Y eso me lleva a hacerte otra pregunta, Beatriz, porque tú mencionabas, bueno, pues todos pensamos igual y entonces no vamos a contribuir con el verdadero valor que se espera de la junta directiva. Y con eso me pregunto, ¿cuál es la tendencia frente a tener miembros independientes de junta en compañías que son cerradas? Digamos, las compañías que cotizan en el mercado público de valores, pues tenemos una regulación en Colombia que nos establece unos mínimos y claramente nos define pues quién se considera independiente. Pero hay una tendencia creciente y lo trae además la guía de la Super de motivar a que la junta directiva sea un órgano profesionalizante más que representativo, ¿no? Como tú lo decías, no porque yo soy el hijo del dueño o el amigo del dueño ya tengo garantizado mi puesto en la junta.
y que precisamente en esas sociedades cerradas, dado que no representan un interés específico, pues puedan hacer también un contrapeso frente a quienes sí están representando los intereses de los accionistas mayoritarios. ¿Qué tan conveniente es y qué has visto tú de criterios para determinar esa independencia, digamos, a nivel de mis propias reglas de gobierno corporativo? Porque pues no hay una legislación que así me lo establezca en términos de eh, no sé, discusiones que se han venido dando. ¿Cuánto tiempo puedo ser yo miembro de junta directiva antes de que se considere que ya perdí mi independencia? ¿O quién debe establecer la remuneración de ese miembro de junta directiva de manera tal que eso no haga que pierda independencia? Y aprovecho acá para hacerte una pregunta de las que tenemos en el chat, y es que alguien nos dice, la Junta puede tener miembros externos que sean socios entre ellos y grandes amigos del presidente de la sociedad. Entonces, como ves, si hay toda una tendencia y una discusión en el ambiente acerca de quién se debe ganar ese asiento en la junta directiva. Para ver, y este tema, vamos al tema previo, ¿no? Y quizás en América Latina y nuestra manera de pensar y de concebir, y de repente es una herencia virreinal, no sé, pero solemos pensar si somos eh, miembros de la familia que es la dueña, la propietaria del negocio, o si somos uno de los socios que ha sacado adelante la empresa, a sentir que la empresa es mía. Él lo ve, esto es una anécdota, ¿no? Pero hoy, bueno, y el abuelo dice, bueno, y el cuadro que tengo en el espacio de sesiones de la Junta lo voy a legar a mi nieta tal y el otro. Y uno dice, el socio, el accionista, lo único que tiene es una acreencia frente a esa persona jurídica. No es dueño de la empresa. La empresa es como un bebé, tiene identidad, personería y atribución patrimonial propia. Ese concepto hace que accionista, socio, propietario es diferente que la persona jurídica. Y como es diferente, hay un espacio para los accionistas, hay un espacio, hay una asamblea, pero hay el órgano directivo, la junta directiva, el consejo de administración, el directorio, según los distintos países de América Latina lo llamamos distinto a este órgano, pero este órgano directivo tiene la tarea de velar por la rentabilidad sostenible de la empresa, de la persona jurídica como centro de atribución y que tiene identidad y personería propia. No necesariamente por el mejor interés del accionista o de tal accionista que me nombró. Una vez que estoy ahí, debo de pensar en el todo de la empresa, no me debo a alguien. Y los estándares internacionales ya de los últimos 10 años, todos vienen hablando del rol de los miembros independientes, o como le dicen los ingleses, que son los estándares más exigentes, de los NEDs, ¿no? El Non-Executive Director. Y lo que se espera de estas personas es que obviamente tengan conocimientos, conozcan de negocios, ¿no? Tengan la disposición, tengan el tiempo. Y se espera, y los estándares te hablan, en algunos casos te hablan de que oye, un tercio sean independientes, en otros están hablando que la mayoría sean independientes. Esto es netamente referencial. Ya hay algunas bolsas de valores, por ejemplo, en Chile, que comienzan a decir, o Estados Unidos, por supuesto, ¿no? La SEC, que te dice, y además de que sean independientes, queremos que el comité de auditoría lo presida un independiente. Otros, esto ya por ley en las empresas cotizadas en bolsa. Otros dicen, oye, y además todos los comités deberían de ser presididos por un independiente, especialmente auditoría, especialmente el de compensaciones, que va a definir las compensaciones de los miembros de la familia. Y esta noción, ¿por qué? Es para lograr que haya más justicia entre los distintos propietarios si esto fuese en una empresa familiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una tendencia, los estándares internacionales están yendo hacia eso. La cifra es entre un tercio y 50%, y los criterios que se usan es no solo que no sea propietario o que tenga o que vaya a heredar acciones, ¿no?
sino además que no haya sido miembro del management de la compañía y dan algunos plazos, 2 años, 3 años, dependiendo de los estándares que se estén hablando. Otros dicen, bueno, no puedes haber sido proveedor. O sea, la típica, ¿no? El abogado externo y el abogado externo que ve los temas de la compañía, además se le pone en la junta directiva, ¿no? Pues es proveedor, entonces no lo puedes poner, pero no reúne los criterios de independencia. O otros estándares también hablan de, oye, ¿y hasta en cuántas juntas directivas puedes estar? ¿No? Entonces tenemos algunos profesionales que después de haber sido carreras muy exitosas de gerencias generales o de distintos rubros, se dedican de alma, vida y corazón y a tiempo completo a ser miembro de juntas. Y como son miembros de juntas, pues manejan información de distintos sectores y enriquecen más el trabajo de junta, cosa que hay que promover. Y algunos tienen 11 o están en 12. Algunos estándares dicen, oye, eso ya es mucho. Vamos a permitir que estés en 5 empresas reguladas, ¿no? Eh, todo esto debe de definirse. Y legislación que lo defina en la región, lo que estamos viendo es que hay lineamientos que pueden utilizar las autoridades para decir, yo en el mercado de valores, para ver cuando tú declares tus buenas prácticas de gobernanza y digas que alguien es independiente, por si acaso, yo entiendo que independencia tiene todos estos criterios, ¿no? Entonces, en resumen, sí, es una buena práctica, es una tendencia que vemos que el COVID la ha acelerado. La preocupación, no solo en empresas cotizadas, con sistemas muy robustos de gobierno corporativo, sino empresas incluso corporativas, pero no cotizadas cerradas, y en empresas incluso grandes o medianas que tienen accionistas familiares. El COVID ha puesto a una gran mayoría de empresas en jaque y ahora están diciendo, oye, sí, ya no basta que yo sea el gerente, el miembro de junta y el accionista, tengo que comenzar a invitar a otros para que me ayuden en estos momentos en que mi resiliencia está en juego. De acuerdo, en estos momentos en que todas las empresas están analizando cómo se transforman, cómo se van al mundo digital, que el que no esté en digital va a tener menos posibilidades de sobrevivencia en el futuro, hemos visto esta tendencia a incorporar pues más expertos en las juntas directivas o a tener más invitados a sus juntas y comités con este tipo de expertise. Y con eso quiero introducir la siguiente pregunta, Beatriz, y es, eh, perfecto, tengo una junta directiva diversa, tengo participación de mujeres, de profesiones diferentes, de independientes, pero ¿cómo puedo asegurarme que de verdad esa sí es la junta que yo necesito, que esa junta sí está marcando la estrategia o, como nos preguntaba alguien acá en el chat, puedo tener una junta de lujo, pero los señores de verdad no se están involucrando en la estrategia de la compañía? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que yo tengo para evaluar y para saber, pues, cómo reencauzo o la estrategia o la agenda o la forma como está operando o cambiar la composición de la junta? Y te hago la pregunta también contándote como antecedente que en Colombia no es obligatorio la evaluación de las juntas directivas. Para las empresas que cotizan en el mercado de valores, pues es una recomendación que viene en el Código País de la Superintendencia Financiera. Para las compañías pues cerradas no lo es. Sin embargo, esta guía de buenas prácticas de las supersociedades ya habla del tema y lo presenta un poco con el enfoque de necesitamos que haya una cultura de autoevaluación y una cultura de resultados y una cultura de transparencia que venga desde la Junta y que desde la Junta se irradie a toda la compañía. Entonces, creo que este puede ser un tema un tanto novedoso en nuestro país para empresas cerradas y digamos, cómo uno estos dos puntos, ¿no? O sea, quiero tener una junta de lujo, pero ¿cómo me aseguro, pues, que esa sí es la que de verdad yo necesito y cómo voy haciendo las modificaciones en el camino? Jime, mira, a esta pregunta que planteaban en el chat, ¿no? Muchas veces la junta directiva se siente que es el Olimpo.
como estoy en el Olimpo, y además es algo muy honorífico, puedo ir, en algunos casos como mis galletitas, y ya está, y cobro mi cheque. O en otros casos me ponen las pastillitas de chocolate y está perfecto. Ese concepto, sumado a lo que hablábamos en antes de, oye, yo he heredado el sitio y tengo derecho al sitio porque soy propietario, accionista, dueño, socio, no, yo ya lo heredé y esa es la manera de controlar. Además, yo a través de eso recibo unas dietas y una remuneración que necesito para vivir. Esa manera de pensar es propia del siglo pasado. Eh, en la última década, los principales estándares internacionales, comencemos, la región, la CAF, ¿no? La CAF, en sus lineamientos para un código latinoamericano de gobierno corporativo, creo que era del 2013, dice expresamente que el directorio deberá, ¿no?, al menos una vez al año, evaluar la eficacia de su trabajo como órgano colegiado. Y continúa, ¿no? El IFC, esta última década, también en su guía práctica de gobierno corporativo, dice que el desempeño del directorio se debería revisar regularmente. OECD, hace 5 años, ¿no? Las normas G20 OECD, también se refiere que board should regularly carry out evaluations. Oye, los ingleses, que son los estándares más avanzados y que los revisaron, no sé si es 2018 o puede haber sido 2019, ellos también hablan, ¿no?, de que se requiere un proceso formal y riguroso de evaluación anual. Y Common Sense Principles, los que les mencionaba, liderados por Warren Buffett y compañía, ellos hablan de un proceso robusto de autoevaluación. Y esos son estándares de hace 3 años. Entonces, la evaluación de la junta directiva, una evaluación regular, objetiva, con metodología, favorece el proceso de mejora continua en beneficio de la organización. Y claramente reta ese status quo, esa complacencia del Olimpo. Ya llegamos y ahora podemos disfrutar, ¿no? Promueve la excelencia, no solo en ese Olimpo, sino que le da el mensaje por el ejemplo a toda la organización, ¿no? Da un mensaje poderoso y de esa manera incide en la competitividad de la toma de decisiones. Uno de los temas, por ejemplo, que es sumamente poderoso cuando se hacen ejercicios de autoevaluación, es que es como poner un espejo. Y el espejo es lo que hace es que los miembros de la Junta reflexionen y se conecten con lo que debe de ser su función, su tarea, su necesidad de preparación previa. Lo que hemos visto en ejercicios de autoevaluación de juntas directivas es que luego de ello se ve una mejora, la gente se comienza a preparar más, ¿no? O sea, incide en la competitividad y de alguna manera hace sostenible las mejoras en el propio desempeño de la Junta, ¿no? Y muchas veces uno dice, bueno, ¿y para qué evaluar? ¿Y por qué? ¿Por qué si estoy ahí debería de evaluar? Bueno, ¿y quién lo debe de evaluar? ¿Y cómo se debe hacer? Al final, lo que he tratado de explicar es que el gran desafío es cómo se mejora el desempeño. ¿Cómo se ayuda a ese Olimpo? Va a seguir siendo el Olimpo, va a seguir teniendo todo el poder porque puede poner al máximo ejecutivo, va a definir muchas políticas de bonificaciones, retribución, hacia dónde va la estrategia. O sea, tiene un poder sumamente importante, pero ayudarlos a que se enfoquen en la mejora del desempeño es uno de los aportes más importantes de la autoevaluación. Y tú decías, ¿qué tipos hay, no? Bueno, puede ser la autoevaluación del órgano colectivo, puede ser la autoevaluación de los comités, puede ser la autoevaluación por roles. Oye, vamos a autoevaluar además el rol de presidente o el rol de secretario. Podemos evaluar también en función de cuál es el alcance, es el órgano. Queremos hacernos además peer review, o sea, que todos evaluemos a los demás cómo hemos jugado este campeonato.
O queremos también 360, que management también evalúe y de repente algunos de los stakeholders también evalúe, o sea, o los inversionistas, ¿no? Entonces hay distintos niveles y hay, desde lo que, digamos, yo voy a hablar acá y me perdonas 30 segundos, ¿no? Es casi como un comercial, en términos de lo que nosotros hacemos es asistir, tenemos metodología para asistir en la autoevaluación anual. Y si me permite, quisiera poder compartirles algunas ideas al respecto, ¿no? Ese es un primer aspecto que se puede hacer y es el básico, que los propios miembros se pongan esta noción que hablábamos del espejo. Pero se puede ir un paso más allá, ¿no? Y se puede ampliar el alcance, decir, bueno, y además de esto lo que queremos es hacer una revisión documentaria. Entonces tenemos el espejo, pero además una revisión independiente de la performance. Y uno puede ir a un tercer nivel y no solo vamos a ver, vamos a recabar información, no solo vamos a ver todo el paper trail, por decirlo así, sino que además vamos a observar la propia junta, la dinámica de la junta. Entonces hay distintos niveles. Pero respecto del primero, no sé si hasta acá vamos bien y yo, porque lo que quisiera plantearte, Jimé, es de repente poder compartir con ustedes y mostrarles. Nosotros tenemos una herramienta en línea que está basada en ciertos algoritmos y que lo que resulta de la autoevaluación son acciones concretas y planes de mejora, muy concretos, muy orientados. No sé si te parece, lo podemos compartir, ¿no? Me encantaría, Beatriz, sobre todo porque esto nos podría ayudar quizás a derribar un paradigma que tenemos y es, pues si hemos traído un agente de lujo a la Junta, ¿cómo ahora yo lo voy a someter a un proceso de evaluación, ¿no? Eh, que pueda percibirse también como un proceso, déjame usar esta palabra que de pronto no es precisa, pero no se me ocurre otro, un proceso agresivo frente al miembro de la Junta. Entonces me parece súper interesante que nos puedas mostrar cuáles son los aspectos que evaluamos y qué es lo que resulta, porque de verdad es un ejercicio de mucho valor y que va enfocado frente a cómo se le está dando valor a la compañía y frente a la definición de la estrategia de la compañía. Ok, para ver, este es la primera etapa, vamos a hablarle, la etapa del mínimo, ¿no es cierto? En que es asistir en la autoevaluación de una junta directiva. Y lo podemos aplicar para la junta directiva, se puede aplicar, a veces dicen, oye, mira, no, queremos que se evalúe el comité tal, el de auditoría o el de riesgos o el de inversiones, no sé. Que sea. Y esta metodología se puede aplicar y la herramienta es una herramienta en línea, lo que se le da primero es acceso, ¿no? Y en realidad detrás de esto hay un cuestionario muy robusto, de lo cual unos algoritmos sacan acciones de mejora. Y la propuesta es, se está autoevaluando para mejorar. O sea, no estamos autoevaluando para que nos veamos, no, no, acá esto es, siempre hay oportunidad de mejora. Y hoy día las juntas directivas tienen que aportar valor. Para aportar valor tenemos que ver qué cosa podemos mejorar. Entonces, con ese enfoque, la metodología detrás es si queremos mejorar, tenemos que enfocarnos en los procesos de la junta directiva. Y al enfocarnos en los procesos, nos podemos enfocar cuáles son los insumos de cada uno de los procesos, cuáles son los clientes que se puede mejorar. Y todo esto está detrás de esta metodología. En resumen, ¿qué es lo que se hace? Se manda un correo electrónico a la persona que se haya designado, muchas veces es el presidente o el presidente del comité de gobierno corporativo, o designan al gerente jurídico, a la persona que nos digan, y dicen, bueno, esta junta tiene 7 personas. Entonces se le mandan 7 links, dice consejero 1, 2, 3, 4, 7. Igual nunca va a saber quiénes son cada uno de ellos, y esta persona de contacto comparte los links. Entonces ellos, de esta manera se garantiza el total anonimato. Como EY, nunca vamos a saber quién fue el director 1, el 2, el 3, el 4. Dicho eso, ellos entran, les toma juiciosamente 45 minutos. Si quieren poner comentarios, como les vamos a mostrar ahora, puede tomar 50, 55 minutos, pero es más o menos el tiempo que les va a dar. Terminan de llenar y comenzaron a verse al espejo. Terminan de llenar
como EY hacemos un mínimo QA, porque esto ya ellos terminan de llenar, se aprieta un botoncito, tenemos los resultados. Normalmente al día siguiente les damos acceso. Este es un acceso, por ejemplo. ¿Qué es lo que te sale? Te sale, en este caso, este es un caso real, le hemos cambiado 3 cositas para que no haya manera de poder identificar la empresa que estaba involucrada. Acá diría el nombre de la empresa, ¿no? No sé si ustedes están viendo mi cursor, y tenemos, por un lado, te va a salir la criticidad de las medidas, y por el otro lado te va a salir el esfuerzo que requiere. Entonces, alta criticidad, poco esfuerzo, le llamamos quick wins. Y la herramienta te va a arrojar, en este caso hay 5 quick wins. Baja criticidad, poco esfuerzo, oye, esto es básico y también lo podrías hacer, porque no te requiere mucho esfuerzo. Prioritarios son alta criticidad, pero te va a tomar esfuerzo. Innecesarios son baja criticidad y también te toma esfuerzo. Entonces, esto le llamamos el mapa BET. BET significa Board Effectiveness Tool, o sea, la herramienta para la mejora de la efectividad, o decimos en español, del desempeño de una junta directiva. Uno hace clic acá y te aparecen los quick wins. Por ejemplo, en el caso de esta empresa, le aparecía, oye, hay que cumplir los acuerdos de la Junta General. Necesitamos un plan de trabajo. Oye, la reacción ante cambios. La preparación previa de los miembros de la Junta. ¿No? Era algo que sale, está medido, y ya te sale la etiqueta. Hoy necesitamos agendas más estratégicas. ¿No? Hay que fomentar la innovación, hay que fortalecer la cultura, hay que hacer una mejor segregación de funciones entre el management y el board, ¿no? Y así puedes ver los distintos, las distintas acciones de mejora. Estas acciones de mejora salen de lo que los propios consejeros o miembros de junta han llenado y de lo que ellos dicen, de lo que ellos califican, de la nota que ellos se ponen, el algoritmo jala y dice, porque detrás de esto hay un modelo de madurez y dice, estas son las acciones. Y te plantea digamos, acá hay 17 medidas. Uno puede decirle, oye, dame menos, ¿no? Y te va a dar, normalmente es entre 6 y 12, de ahí te sale entre 12 y 20, ¿no? Que es este rango, y te puede decir, quiero ver más medidas, y puede decir, bordean entre 20 y 29. Es más o menos lo que sale de medidas. ¿Ok? Primer paso. No quiero jugar mucho para que no se me descalibre y de repente me desconecto, ¿no? Pero esto es lo que saldría. Y luego uno puede entrar, y quiero ahora ver, esto ya son las acciones, ya tengo acá una penumbra, una idea de las cosas que puedo hacer para mejorar. Acuérdense, esta es una evaluación para mejorar. Y si ustedes leen los tags que tenemos acá, ninguno es ofensivo. Ninguno es que ha venido la policía secreta, a ver, oye, estás haciendo tu tarea. No, todos son, ¿cómo haces que el equipo pueda tener un mejor desempeño en favor de la empresa, de la rentabilidad sostenible de la empresa? Entonces vamos al segundo paso. Se les da un link y ven esto, pueden entrar y vamos a entrar de frente a detalle por dimensión. ¿Cuáles son las... ¿Ves? Está mi conexión domiciliaria, me disculpo, está pero sumamente lenta. Yo no sé si ha podido entrar acá Mauricio. Bueno, esperen un tantito. Ahí está. ¿Cuáles son? Tenemos 8 componentes. ¿Cuáles son los 8 componentes? Ustedes imagínense para verlos así. Está la junta directiva. ¿Quién tiene arriba? Al accionista. ¿Quién tiene abajo? A la gerencia. Son estos dos que tenemos acá, ¿no? Hacia arriba, accionistas, hacia abajo, ves a la gerencia. ¿Qué necesitas? Tus insumos, la información. Luego, ¿qué debes de entregar? Una buena estrategia, porque detrás de esto tenemos rentabilidad, gestión de riesgos, porque, mira, toda la rentabilidad, la mejor estrategia, si tenemos fraudes, si las cosas no funcionan, ¿no? Entonces tengo riesgos y sostenibilidad. No solo quiero rentabilidad hoy con un buen ambiente de control, sino además quiero tener la licencia social para seguir operando y hacerlo de manera sostenible. Entonces, lo que entrego.
mi relación hacia arriba, mi relación hacia abajo, mis insumos, lo que debo de entregar a la compañía, y luego, cómo me organizo, ¿no? Mi estructura, mis comités, qué es lo que hago, cómo planifico, y las dinámicas del board. Estos son los 8 componentes, las 8 nosotros le llamamos dimensiones en que se evalúa. Y para cada una de estas dimensiones hay lo que le llamamos características. Entonces, por ejemplo, estamos viendo estrategia y se ve, todos han evaluado la estrategia relativamente, ¿no? Está ahí, no llega a estar en verde, pero está relativamente bien. Pero cuando evalúan la resiliencia, ¿no? Ahí vemos algunos, ha habido algún miembro de esa junta que la calificó muy mal y otros muy bien, o sea, hay disparidad. Mira, hay disparidad y vemos innovación. Entonces, para cada uno de estos temas tenemos una nota, un puntaje y podemos ver la varianza que hay entre los miembros de la Junta. Y ahí no se dice quién, ahí sale, ¿no? Y luego tenemos los comentarios que pueden haber dado. Entonces, no sé, hoy hay que fomentar la resiliencia, tenemos que generar capacidades para que el negocio pueda adaptarse a los cambios del entorno, ¿no? O acá en innovación, hoy tenemos que promover una cultura de innovación, tenemos que implementar un comité de innovación. Estos son comentarios escritos por miembros específicos. ¿Y qué pasa acá en esta columna que se llama acciones de mejora? Acá está, por ejemplo, fomentar la innovación, reacciones, que son parte de estos actionable items que hemos visto en el mapa inicial. Y así podríamos hacer yendo a cada una de estas. Como les digo, mi conexión está sumamente mala, pero no sé, vamos a tomar una por decir, no sé, entramos a insumos. Y podemos entrar a insumos, me voy a disculpar, nuevamente se demora un montón, ¿no? Y vemos hoy la calidad de la información, ¿no? La agenda y la convocatoria o la accesibilidad del soporte, acá la marcaron muy bien, pero igual dicen, oye, tenemos que implementar facilidades para el desarrollo de la sesión, ¿no? Y te dan los comentarios y te salen los actionable items, que los tienes acá. Entonces, uno puede entrar a cada uno, tienes un puntaje, este puntaje del audio acá es lo que ellos han marcado, esto es lo que ellos han escrito y de estos dos salen las posibles acciones de mejora. ¿Y qué son estos smiles? Es cuán satisfecho está esa junta directiva con cada una de estas dimensiones. Entonces, por ejemplo, en riesgos están muy satisfechos. En este caso, porque decían en nuestro comité de auditoría funciona de maravilla. Entonces estaban muy cómodos, auditoría y riesgos estaban muy cómodos con esto. Pero tenías otra, oye, como hemos visto, no se están cumpliendo los acuerdos de Junta General, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uno puede ver, esto se llaman detalle por dimensión, pero pueden haber personas que dicen, oye, yo la verdad que los números no es mi fuerte, y voy a tener todos los comentarios, puede entrar cada una de las dimensiones y voy a tener todos los comentarios acá listados, o puede haber alguien que es más numérico y dice, no, yo necesito ver números. Bueno, acá se le da, por ejemplo, ven, ¿no? Supervisión de auditores, accesibilidad y soporte está muy bien rankeado. En amarillo algunos temas y las oportunidades de mejora en otros. Entonces tienes el snapshot, ¿no? Esto es básicamente, esto es la herramienta. Entonces se le da, primero acto llenan, les damos acceso, responden a la encuesta. Segundo acto se les da acceso a la herramienta para que la lean, para que vean, ¿no? Y en base a eso, si desean, muchas veces nos quedamos ahí, pero si desean, les organizamos una sesión que es facilitarles con la herramienta, facilitarles hacer su plan de acción. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos para eso? ¿No? Apretamos este botoncito acá, esto es lo que ve EY, ¿no? Los clientes solo ven la parte anterior y, mira, no sé, necesitamos agendas más estratégicas, ¿lo puedo editar o lo puedo borrar? O puedo agregar algo, no sé, voy a agregar acá, y podría, no quiero hacerlo porque mi conexión, como les he explicado, está muy débil, pero uno puede, oye, es fomentar la innovación donde hay que, entonces puedo entrar y edito, hay que fomentar la innovación en la fábrica, no sé, ya, en la fábrica X que tenemos, ¿no? Entonces lo guardo y ya está, fomentar la innovación en nuestra fábrica que tenemos en Cali, ya está. Y lo hago así.
Y en base a eso se puede hacer, ¿no? El cronograma y sale con los responsables. No sé, vamos a buscar el fomentar la innovación. Bueno, no lo he grabado, pero debe estar por ahí. Sale, bueno, fomentar la innovación en la fábrica. ¿Vieron el cambio que hemos hecho? Ya aparece acá. Y esto está a cargo, ¿no? Del gerente general. Y le estamos pidiendo que para marzo nos haga un primer reporte. Pero uno puede decir, oye, no, le va a quedar el tiempo corto, creo, lo vamos a poner para mayo, ¿ya? Entonces, bueno, para mayo. Y uno mueve acá y en base a eso, y se los voy a hacer muy rápido ahora, bueno, en base a eso entramos al plan de acción, tiene cambios, bueno. Y en el plan de acción se puede, la herramienta te bota una descripción, pero uno puede editar, ¿no? Entonces, con la junta se edita, oye, ya tal tarea va a estar a cargo de quién, cuándo reporta. Y de esta manera, lo que sale, uno aprieta este botoncito de acá y sale, como si fuese tu diagnóstico de sangre que te han hecho, sale tu plan de acción ya revisado, ¿no? Las medidas concretas, el cronograma, el plan de acción y los responsables. Y atrás te sale todos los otros, ¿no? que hemos visto. Esta es la herramienta que tenemos debido a que es electrónica y que es manejada con algoritmos y que la producción del entregable es automático. Nosotros podemos ofrecer este servicio de una manera sumamente costo eficiente. Digamos, comparado con lo que hacíamos antes, esto a nosotros nos ha abaratado los costos, es un tercio, ¿no? Entonces, realmente son tickets relativamente pequeños y de altísimo impacto, como pueden imaginarse. No, no sé, yo me ilusiono mucho, me encanta la interacción que hay con la Junta, la pensada que le dan y desmitificar que al Olimpo, cuando se le asiste, y esto es, acá igual no pone nada, o sea, nosotros ponemos la metodología, ponemos la plataforma, pero en realidad es 100% la opinión, o sea, lo que ayudamos es a recabar la opinión y lo que piensan los miembros de la Junta y se los devolvemos en este espejo y si quieren les ayudamos en este taller que le llamamos de priorización, porque la priorización que va a salir, de repente alguien dice, oye, fortalecer la contribución colectiva, mira esto, lo vamos a poner acá arriba porque es muy fácil lo que tenemos que hacer, ya. Pero mira, no sé, la creación de los comités nos va a poner un poco de tiempo porque eso supone, no sé, eso nos va a suponer más dietas, entonces no tenemos el presupuesto y no lo puede mover, ¿no? En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer. Beatriz, muchísimas gracias. Como siempre, unos inputs muy valiosos. Nos llevaste por los retos que estamos afrontando en la pandemia, cuál es la tendencia que hemos visto en la región, cómo deberíamos retar la composición de nuestra junta, cómo retar el funcionamiento de nuestra junta y al final, pues bueno, cómo lo evaluamos y marcamos una hoja de ruta para el mejoramiento continuo y para lo que todas las compañías quieren generar más valor para los accionistas, para las comunidades en las que operan eh, y cómo ser sostenibles en el tiempo. Quiero para cerrar lanzar una pregunta para nuestros asistentes. Si me ayudas, Laura, con la tercera pregunta, y es un poco a manera de reflexión de todo lo que vimos, qué creemos que nos puede servir, qué podríamos estar haciendo distinto. Y Beatriz, solo me queda en nombre de EY Law Colombia darte las gracias como siempre. Hacemos un gran equipo, es un honor para nosotros tenerte a bordo en todos nuestros proyectos. Has sido muy generosa con lo que compartiste con nosotros. De nuevo, mil y mil gracias. Bueno, gracias a ti y éxitos en esta reunión. Estos temas que nos convocan es una área que puede aportar mucho valor a las empresas y que hoy más que nunca se requieren. Así que suerte y vamos a pasar a la segunda parte con la familia González. Así es, así es. Entonces le damos paso a Camila y a Carlos, quienes nos van a contar, bueno, ahora que estemos celebrando nuestras juntas ordinarias y nuestras asambleas, qué debemos tener en cuenta y qué hay de nuevo en la regulación. Mil gracias. Jimena y Beatriz, muchísimas gracias. Si quieres, Cami pasa al siguiente slide.
Y bueno, en esta segunda parte de la sesión vamos a enfocarnos en dos temas. Uno son aspectos prácticos en la toma de decisiones, en esas reuniones ordinarias que debemos celebrar ya en las próximas semanas. Y la segunda es cuáles son esos desafíos clave en la toma de decisiones dada la coyuntura actual. Y quiero empezar como haciendo un resumen de dónde estamos ahorita. Y es, pues como ustedes saben, en el marco de la emergencia sanitaria que fue declarada en Colombia por la expansión del COVID-19, el gobierno nacional implementó muchísimas medidas dirigidas no solo a mitigar y prevenir la propagación del virus, sino a regular muchos aspectos de la actividad económica. En estos ya 355 días desde que se decretó la emergencia sanitaria en Colombia, pues hemos tenido una actividad legislativa que como todos sabemos, pues no tiene precedentes, ¿no? Eh, Son más de 300 normas entre decretos legislativos, resoluciones, circulares y, bueno, otras normas que han impactado el desarrollo de la actividad económica en el país y el marco normativo aplicable en materia corporativa a las reuniones de asambleas de accionistas y juntas directivas no fue ajeno a estas modificaciones, al punto que ayer se emitió un decreto con regulaciones específicas para la celebración de reuniones en este año 2021. Y pues imagínense, un año después ya de declaratoria de la emergencia sanitaria, pues seguimos teniendo cambios normativos que impactan el ejercicio de estas funciones en materia corporativa. Y bueno, al inicio de la declaratoria de la emergencia sanitaria, los esfuerzos del gobierno estaban concentrados en tomar medidas de distanciamiento social, después todo el tema de aislamiento preventivo obligatorio, que limitaba la libre circulación de personas en el país, y esto llevó a que desde el punto de vista de la normatividad comercial se adoptaran medidas que permitieran a las sociedades comerciales pues celebrar sus reuniones de asambleas de accionistas y de junta directiva en un ambiente de prevención para mitigar todo el tema de contagio del virus. Y si quieres, Cami, pasa ahí al siguiente slide, por favor. Y una de esas primeras medidas que tomó el gobierno nacional fue la extensión del plazo para la celebración de las reuniones ordinarias de la Asamblea de Accionistas o de las juntas de socios correspondientes al ejercicio 2019. Como ustedes saben, el Código de Comercio prevé que las reuniones anuales para aprobar estados financieros de fin de ejercicio deben celebrarse entre los primeros 3 meses del año, con la posibilidad de celebrar las denominadas reuniones por derecho propio el 1 de abril. Y mediante el decreto 434 que se emitió en marzo del año pasado, el Gobierno Nacional extendió este plazo y estableció que las reuniones ordinarias correspondientes a la aprobación de las cuentas del ejercicio 2019 se podían realizar hasta dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria declarada en Colombia. Y pues muchas empresas acogieron a esta extensión por múltiples razones. Uno es por la incertidumbre que generó la pandemia, y estaban esperando entender cuál era el impacto que esta situación iba a tener sobre el negocio, porque vieron que sus procesos de preparación y auditoría de estados financieros se vieron impactados por la situación, con demoras en el proceso de revisión, de auditoría de emisión de estados financieros. Otros porque confiaban en que la situación iba a mejorar pronto y querían continuar celebrando sus reuniones de manera presencial, porque generaban muchas dudas migrar a un esquema virtual y remoto. Y como lo mencionaba Beatriz, el tema de celebrar reuniones virtuales y como lo vimos también en la sondeo que Jimena lanzó, pues generaba muchas dudas y no era común. Entonces, pues realmente lo que querían las empresas era esperar a que modificara y se mejorara la situación para poder volver a un esquema presencial, cosa que en realidad no se dio. Y en algunos casos la pandemia se utilizó también como excusa o justificación para no celebrar reuniones ordinarias. Esto lo vimos en sociedades que podían tener conflictos entre accionistas o conflictos con la administración. ¿Y dónde estamos hoy en día? Como ustedes saben, la declaratoria de emergencia sanitaria fue extendida múltiples veces. Actualmente está vigente hasta el 28 de febrero de este año, pero ya se oyen rumores que la emergencia se va a extender hasta el 31 de mayo. Y a la fecha, pues no ha vencido el plazo para la celebración de las reuniones ordinarias relativas al año 2019. Y estamos en un evento en el cual las reuniones ordinarias del ejercicio fiscal 2020 ya se deben celebrar, pero pues no hemos cumplido con el requisito de aprobar las cuentas del año anterior. Y en relación con las reuniones ordinarias del ejercicio fiscal 2020, el Gobierno Nacional no prevé emitir regulaciones para extender el plazo. Por el contrario, el decreto 176 que fue expedido ayer, que Jimena ya había adelantado su expedición, y por medio del cual se determinan las reglas aplicables a la celebración de reuniones de los máximos órganos corporativos este año, eh,
establece expresamente que las reuniones ordinarias de la Asamblea de Accionistas o Junta de Socios correspondientes al ejercicio 2020 se deben llevar a cabo dentro de las fechas y conforme a las reglas generales que establece el Código de Comercio, con lo cual ya queda claro que no va a haber una extensión del plazo como si lo hubo el año pasado. Y con esto podemos estar en un evento en el cual es posible que haya algunas sociedades que no hayan celebrado sus reuniones anuales para el ejercicio 2019 y se encuentren ya preparando las reuniones para la aprobación de estados financieros 2020. Y sobre este punto resaltamos, como ya también lo había anticipado Jimena en su introducción, y es que pues, la aprobación de las cuentas anuales de 2019 es una condición previa para aprobar las cuentas del ejercicio 2020, que como ustedes saben, pues es una de las principales decisiones que se deben tomar en las reuniones de este año. Y siendo una condición previa, aprovecho acá para preguntarle a Carlos, que me va a acompañar acá en este panel, y preguntarte, para las sociedades que no han aprobado estados financieros de 2019, desde el punto de vista práctico, ¿es posible que estas cuentas sí se aprueben en la misma reunión ordinaria a celebrarse en las próximas semanas o cómo debe ser la dinámica? Gracias, Camila. Y bueno, gracias a todos por la asistencia a este webinar. No he tenido la oportunidad de presentarme. Efectivamente, el decreto 176 de 2021 que se expidió ayer y que tú mencionaste, y ya lo había también indicado Jimena, prevé la posibilidad de que conjuntamente se aprueben en la misma reunión de la Asamblea Ordinaria de Accionistas o de la Junta Ordinaria de Socios, las cuentas correspondientes al ejercicio 2019. Simplemente el requisito que se establece en ese decreto es que por obvias razones, desde el punto de vista cronológico, primero se tiene que surtir la aprobación de las cuentas del 2019 y luego las de 2020, entre otras cosas porque desde luego la base para preparar todos los estados financieros y los cierres, pues digamos, del ejercicio correspondientes al ejercicio 2020, pues toman como base el cierre del ejercicio 2019. Entonces, pues digamos, la aprobación de esas cuentas del 2019, pues lógicamente presupone que se hayan aprobado las del 2019. Y eso, digamos, nos ubica en una situación de carácter práctico que podría ocurrir. Digamos, perfectamente podría, pues, digamos, salir bien la asamblea ordinaria y que las cuentas del 2019 se aprueben y consecuentemente las del 2020 también, pero también podría ocurrir que por alguna razón se formule una glosa respecto de los estados financieros al 2019, lo cual llevaría de plano a una, pues a una circunstancia de carácter práctico, y es que pues la base sobre la cual están preparados los estados financieros de 2020 pues se caería o fallaría, porque pues repito, se formula una glosa respecto del cierre de 2019. Entonces, en ese orden de ideas también podría ser importante considerar, digamos, en el evento en que esos estados financieros del 2019 contengan algunos puntos que pueden resultar polémicos o complejos para decidir y deliberar en sede de esa asamblea ordinaria de accionistas, pues eventualmente citar una reunión previa para aprobar esos estados financieros de 2019 y una vez tener esa certeza de su aprobación o hacer los ajustes a que haya lugar y que queden aprobados los de 2019, pues ahí sí citar a la asamblea ordinaria de 2020, pues con la base ya cierta y como un hecho cumplido de la aprobación del 2019. Pero repito, desde el punto de vista regulatorio sí existe esa posibilidad de acumular en la asamblea de 2021 la aprobación de ambos cierres contables. Carlos, mil gracias. Bueno, y un segundo aspecto práctico del cual queremos hablar está asociado con los mecanismos para la toma de decisiones. Otra de las medidas que tomó el gobierno nacional fue relativo a estos mecanismos con el fin de flexibilizar los mismos para permitir la celebración de reuniones de manera remota, de una manera ágil y flexible que se ajustara a todas las disposiciones en materia de distanciamiento social que emitió el gobierno nacional. La legislación comercial colombiana ya establecía mecanismos para la toma de decisiones de manera no presencial, que podían ser utilizados sin que implicaran desplazamientos o aglomeraciones, pero no eran elementos que se utilizaran de forma común. En muchos casos, en nuestra experiencia, los veíamos aplicados cuando se trataba de compañías que tenían accionistas en el exterior que no otorgaban poderes locales para que representación en asamblea, pero para las compañías que tenían o representantes locales o accionistas locales no eran mecanismos que se utilizaran de manera, como les decía, muy común.
La ley 222 del 95 autorizaba la toma de decisiones con mecanismos de comunicación simultánea o sucesiva, pues, que es lo que entendemos como las reuniones virtuales, o por voto escrito, pero estos mecanismos tenían unas limitaciones en su aplicación y es que exigían que la totalidad de los accionistas utilizaran el mismo mecanismo, es decir, que no se permitían reuniones de naturaleza mixta o que tuvieran un quórum deliberativo o decisorio diferente al 100% de los accionistas. Si no asistía al 100% de los accionistas utilizando el mismo mecanismo, no era posible celebrar la reunión por ese medio. Y la norma establecía pues que eran ineficaces todas las decisiones que fueran adoptadas cuando alguno de los accionistas o directores no participara en esa comunicación simultánea o sucesiva. Y fueron estas limitaciones las que el gobierno nacional corrigió con la expedición del decreto 398 en marzo del año pasado. Y lo que hizo a través de este decreto fue eliminar el requisito que todos los accionistas o directores tenían que estar presentes en las reuniones celebradas a través de estos mecanismos y estableció que este mecanismo era válido siempre que se cumpliera con el quórum deliberatorio establecido en la ley o en los estatutos, de manera que no se establecía un requisito de quórum mayor que el que se prevé para las reuniones presenciales. Y a través de ese mismo decreto, pues también se estableció que en el caso de las reuniones celebradas por medios virtuales, estas podían celebrarse por los mecanismos virtuales habilitados por la administración, sin haber establecido un criterio específico. Realmente se dejó a libertad de la administración y los accionistas definir cuál era ese mecanismo. Y dos, que el representante legal de la sociedad debía dejar instancia sobre el cumplimiento del quórum en el acta y tenía la obligación de verificar durante toda la reunión la identidad de los participantes virtuales. En el decreto 176 expedido ayer se establece que cada sociedad podrá escoger si la reunión ordinaria del máximo órgano social va a ser presencial, no presencial o mixta, y dice que para ello va a tener que tener en cuenta pues, las disposiciones legales o estatutarias aplicables en materia de convocatoria, quórum y mayoría. Eh, um, y en particular en el caso de las reuniones mixtas, pues lo establecido en el decreto 398, de tal manera que ya desde el punto de vista de funcionamiento están totalmente equiparadas las reuniones no presenciales, mixtas o presenciales. Y este decreto trae dos temas, digamos que interesantes, o por lo menos que ya quedaron expresamente en la norma, y es en cuanto a responsabilidades y deberes de quienes intervienen en estas reuniones y establece este decreto que la sociedad va a ser responsable de que se cumplan pues, las disposiciones sanitarias aplicables en el evento en que se opte por hacer las reuniones presenciales y establece expresamente que cada accionista o director será responsable de contar con los medios necesarios para participar en la respectiva reunión no presencial o mixta. Entonces, de esta manera vemos que se reconoce ya expresamente un deber en cabeza del accionista o director de asegurarse que cuenta con todos los mecanismos idóneos para participar en las reuniones virtuales. Y esto pues es importante porque ya la responsabilidad no recae exclusivamente en la administración, que era un tema que veíamos mucho y era eh, poner responsabilidad sobre la administración si la plataforma no funcionaba, si la conexión de internet de quien se conectaba no funcionaba, se trasladaba esa responsabilidad a la administración. Pero ya hoy la norma establece expresamente que el accionista o director pues debe asegurarse que cuenta con todos los mecanismos y en el caso de reuniones virtuales pues cosas que hoy en día nos parecen que son muy básicas, ¿no? Pero que es que hemos aprendido la importancia de ellas y es como tener una conexión a Internet continua y estable, tener el acceso a una plataforma, etcétera. Si quieres, Cami, devuélvete a un poquito al otro slide, por favor. Y bueno, y en este caso, unos aspectos prácticos muy rápido para la dinámica de las reuniones virtuales y es que, pues, nada, aspectos prácticos que ya los mencionaba Beatriz, la importancia de que sea muy clara la agenda para que queden claros todos los objetivos, la importancia de contar con mecanismos que permitan verificar el quórum e incluso mecanismos o plataformas de votación en línea que permitan flexibilizar y agilizar todos los procesos de toma de decisiones. Estas son recomendaciones que hoy en día, pues hemos visto que las compañías han adoptado y que realmente lo que buscan es realmente pues aprovechar la agilidad, aprovechar la cercanía que dan las reuniones, por lo menos en cuanto a rapidez virtuales y poder volverlas a hacer más efectivas. Otro de los temas que tuvo que adaptarse a estos nuevos mecanismos fue el ejercicio del derecho de inspección. Como ustedes saben, los accionistas tienen el derecho de examinar los libros y comprobantes de la sociedad para enterarse de la situación administrativa y financiera, pero este no es un derecho que sea absoluto.
tiene ciertos límites, como por ejemplo que el derecho de inspección solo puede ejercerse dentro de un término específico en el marco de la convocatoria para una reunión, para una reunión específica, y no es un derecho absoluto, salvo que se trate de una sociedad de responsabilidad limitada, que realmente cada vez vemos menos de estos tipos societarios. La inspección también solo puede realizarse respecto a la información que es relevante frente a las decisiones que se van a tomar, de manera que la administración no tiene la obligación de poner a disposición de los accionistas toda la información de la compañía, mucho menos esa que corresponde a secretos industriales o datos confidenciales que, si son conocidos o divulgados, pueden utilizarse en detrimento de la sociedad. Y la otra es que los accionistas pues no tienen derecho a inspeccionarlo, tienen derecho a inspeccionar los documentos, pero no pueden ni extraerlos ni recibir copias. Y en el marco de la celebración de las reuniones no presenciales, el ejercicio de este derecho de inspección pues tuvo varios retos, ¿no? El primero fue frente a los mecanismos a través de los cuales se habilitaría el ejercicio, porque considerando que la gran mayoría de las compañías cerraron temporalmente sus sedes y habilitaron el trabajo en casa, pues surgieron muchas dudas que todavía prevalecen, y es sobre la confiabilidad del uso de plataformas virtuales para compartir y para almacenar estos documentos para el ejercicio del derecho de inspección. Todavía se tienen dudas acerca de si se garantiza o no la confidencialidad y la seguridad de la información, y si se puede controlar quiénes tienen acceso o visualizan la información. Entonces, vimos muchas compañías que estaban acostumbradas a que el derecho de inspección se ejerciera de manera presencial, con visitas controladas a las oficinas para asegurar confidencialidad de la información, y el paso a mecanismos virtuales no fue sencillo. Hoy en día, en la situación en la que estamos, ya hemos visto compañías que han vuelto a habilitar ese mecanismo, y como lo señalábamos, pues corresponde a la administración establecer todas las medidas de seguridad y biosanitarias para que se pueda ejercer de manera presencial. Y la Superintendencia de Sociedades, pues lo que ha establecido es y recomendado que en lo posible se establezcan mecanismos virtuales, ¿no?, para acceder a la información. Y el decreto 176 expedido ayer, pues trae disposiciones en esta materia y establece expresamente que en el caso de reuniones virtuales o mixtas, el derecho de inspección se ejerce de la misma manera que en las reuniones eh, presenciales, que la administración puede disponer de uso de repositorios de información, y establece expresamente que los administradores que no permitan el ejercicio del derecho de inspección para los ejercicios 2019, si este no se ha aprobado, y 2020, pues pueden ser sancionados o removidos de sus cargos por la superintendencia competente, además de la responsabilidad que pueden tener como administradores por el incumplimiento de esos deberes. Y en este punto quiero darle la palabra a Carlos para que nos cuente un poco de cuáles fueron esos retos que las sociedades familiares enfrentaron en la toma de decisiones bajo el entorno de la emergencia sanitaria. Gracias Camila. Sí, realmente ya incluso ahorita nos lo adelantaba Beatriz con su análisis, digamos, un poco más macro, pero digamos en concreto, lo que hemos visto es que muchas de estas sociedades familiares tienen a la cabeza digamos, en los más altos cargos directivos, personas que hacen parte digamos, de esa población o de ese segmento de la población que está pues en un mayor riesgo de vulnerabilidad de llegar a contagiarse con el COVID-19. De manera que, digamos, respecto de esas personas y ese acceso a la tecnología, por lo menos en las primeras etapas de la pandemia, que de hecho coincidieron, y de los cierres, digamos, los periodos de cuarentena, que coincidieron con la celebración o los momentos de celebración de las asambleas ordinarias de accionistas y consecuentemente de las juntas directivas para preparar esas asambleas ordinarias de accionistas, pues lógicamente el acceso a esos mecanismos virtuales que hoy para muchos pues se volvió cotidiano, rutinario y pues bastante elemental. Para aquel momento pues no era fácil primero, digamos, cerrar esa brecha que había a nivel tecnológico, y luego, digamos, superado eso, repito que fue más parte de esas primeras instancias, pues luego los estudios que se han hecho sobre el desempeño de las juntas y de las reuniones sociales en general, utilizando estos medios virtuales, pues ha indicado que realmente los niveles de participación de los miembros de la Junta o de los asociados a nivel de la Asamblea, etcétera, pues se han reducido en términos de participación, de concentración, de deliberación, porque, digamos, de alguna manera estos medios virtuales
para algunas personas pues resultan un poco complejos en un momento dado, el uso de la palabra, la cesión de la palabra, poder utilizar la herramienta de levantar la mano para hacer uso de la palabra o temas, digamos, de interrupciones en ciertos sistemas que bloquean o se van turnando, digamos, el micrófono activo en función de quién está hablando o no, pues lógicamente supusieron en un momento dado un deterioro en los niveles de comunicación, de expresión, de deliberación, etcétera, que evidentemente, pues, digamos, supusieron una desmejora en los niveles de rendimiento y de desempeño de esos órganos sociales. Y en adición a eso, pues digamos, también coincidió con que ese tipo de compañías de origen más familiar o algunas de ellas estaban poco preparadas y poco abiertas a la participación de terceros en esos círculos de toma de decisión. Hay muchas compañías de orden familiar que todavía, como nos lo contaba Beatriz, pues tienen una composición en su junta directiva estrictamente familiar, donde casi que en un consejo de familia se toman las decisiones con una visión pues completamente limitada por ese entorno familiar y donde muchas veces se confunden los intereses de esas personas que participan en la junta como accionista y como intereses propiamente dichos de la compañía, donde desde luego pues hay otros terceros involucrados, empleados, proveedores, bueno, clientes, etcétera. Y digamos esa circunstancia de no estar la compañía preparada para recibir terceros y digamos eso aunado con estos medios de decisión virtuales hicieron que en el 2020 pues hubiera una especie pues de brecha muy importante en la operatividad de juntas directivas y de asambleas. Eso es lo que hemos visto en muchos de nuestros clientes y en estudios que se han realizado pues digamos a nivel regional y en algunos casos incluso mundial. Y eso pues derivó sencilla y llanamente en retrasos en la celebración de juntas y asambleas y acumulación de una serie de decisiones clave que en algunos casos lo que hicieron lamentablemente fue ahondar las crisis de las compañías y pues digamos ya recientemente pues digamos estas compañías han despertado un poquito como de ese letargo y de esa situación en la que se encontraban y están pues acelerando rápidamente esa toma de decisiones, retomando discusiones en torno al gobierno corporativo, a la vinculación de terceros, a mejorar sus plataformas informáticas, etcétera, etcétera, para poder cerrar, digamos, esa brecha y poder tomar las decisiones que ha habido que tomar. Eso es un poco lo que hemos visto, Camila, en relación con estas compañías de origen familiar que tienen pues ese ADN tan particular y tan distinto a las grandes corporaciones. Carlos, muchísimas gracias. Bueno, y en cuanto a los aspectos prácticos para la toma de decisiones, un último tema frente al cual queremos llamarles la atención es la importancia del rol del presidente de la Asamblea, que muchas veces está subestimado como simplemente quien tiene el deber de presidir o de dirigir las reuniones, dando el turno de la palabra, proponiendo y sometiendo a votación las proposiciones. Y es que pues realmente en un mundo de reuniones virtuales el rol del presidente de la reunión es clave, sobre todo para fomentar el debate y la participación activa de los accionistas y de los directores. Y si quieres, Cami, pasa al siguiente slide, por favor. Y aquí quiero compartir con ustedes los resultados de un estudio muy interesante que fue adelantado por la Universidad Estatal de Wayne en Detroit, Michigan. El estudio se denominó un metaanálisis de la comunicación virtual y la toma de decisiones en grupo. Y bueno, y comprendió un metaanálisis de investigaciones comparando el proceso de toma de decisiones de manera presencial, el denominado face-to-face, versus la comunicación virtual con asistencia de computadores. Y para entender la relevancia del estudio, les confieso que primero pues tenía que entender que era un metaanálisis porque no tenía ni idea y bueno, mi fiel amigo Wikipedia me contó que el metaanálisis pues es una herramienta estadística que tiene un gran valor porque lo que hace es que recopila y sintetiza los datos de una colección de estudios para confirmar esas conclusiones. Entonces, en este caso, y la ventaja de este análisis es que los resultados de este estudio pues pueden generalizar la conclusión en la medida en que se basa en un conjunto de estudios con el mismo objetivo y con el mismo enfoque. Y en este caso se hizo un metaanálisis de 27 estudios independientes sobre la temática de efectividad de reuniones presenciales versus reuniones virtuales. Y los resultados de este análisis son muy interesantes porque sugieren que la comunicación virtual reduce la efectividad de un grupo, aumenta el tiempo requerido para la toma de decisiones o la realización de tareas específicas o el cumplimiento de objetivos específicos y disminuye el sentimiento de satisfacción o logro de los participantes en la reunión
Esto en comparación con los grupos que se reunieron de manera presencial. Y esto pues tiene un impacto muy importante en las reuniones de junta directiva y de asamblea de accionistas porque ya lo hemos vivido, los que hemos participado en estas reuniones, o incluso voy a irme a reuniones de trabajo, reuniones de equipo, donde las reuniones cuando se celebran por medios virtuales pues tienden a manejarse muchas veces de una manera más desordenada. Las intervenciones no se hacen levantando la manito, sino que la gente puede saltar y eso interrumpe la dinámica. Las deliberaciones se alargan frente a los tiempos que tradicionalmente tomaba la toma de decisiones en reuniones presenciales. Los participantes son menos propensos a participar, a debatir activamente, porque se cansan más rápido, están susceptibles a mayores distracciones. Y aquí es donde el rol del presidente pues es clave, ¿no? Para manejar, para dirigir las discusiones, para promover las deliberaciones, el debate y la participación. Entonces, quienes ejerzan ese rol tienen que estar preparados para tomar las riendas de las reuniones, actuar como un verdadero enlace que facilite la comunicación con accionistas y directores y habilitar pues un proceso efectivo en la toma de decisiones. Y si quieres, Cami, pasa al siguiente slide, por favor, y le voy a dar la palabra a Carlos para que ya de cara a la toma de decisiones nos cuente un poco sobre cuáles son esas decisiones claves que deben ser adoptadas por los accionistas y las consideraciones especiales en la coyuntura en la que nos encontramos. Gracias, Camila. Entonces, digamos, hay una decisión pues muy importante dentro del menú de situaciones que se deben poner a consideración de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, y el primero de ellos es el informe de gestión. En relación con ese informe de gestión, pues digamos que todos los años, sin duda alguna, pues es uno de los puntos neurálgicos que se someten a consideración de la Asamblea, en la medida pues en que los administradores es allí donde un poco rinden como su examen final respecto de todas las decisiones que se adoptaron y se ejecutaron durante el respectivo ejercicio. Pero este año, más que nunca, ese informe de gestión pues resulta de vital importancia en la medida en que acabamos de pasar y todavía continuamos en una situación pues bastante retante, inédita, digamos, en tiempos modernos. Y esa circunstancia pues necesariamente ha implicado e implica de cara a ese informe de gestión que los administradores incluyan todas las situaciones que de una u otra manera afectaron las actividades de la compañía con ocasión de la pandemia. Adicionalmente, que se adopten unas políticas, pues digamos, muy claras en cuanto a la información que debe estar contenida en ese informe para efectos de dotar a la comunidad de accionistas de toda la información necesaria respecto de el impacto que tuvieron esas medidas respecto de la crisis que eventualmente pudo haber sufrido la compañía, es decir, cuáles fueron las medidas que se tomaron para mitigar esa situación, cuáles son los cambios que hubo que, digamos, introducir desde el punto de vista operativo para que la compañía pudiera sobrevivir. No digamos objeto social, porque eso hubiera supuesto una reforma estatutaria, pero sí variaciones en la manera en que la compañía opera. Por ejemplo, cuando la compañía tiene que implementar una serie de plataformas para poder hacer ventas online. No es que esté dejando de vender los productos, los bienes y servicios que antes vendía, son los mismos, pero ahora se hace esa distribución a través de unas plataformas, etcétera, o a través de canales de distribución distintos, en fin, temas que tengan que ver con reducciones de personal, temas que tengan que ver con manejo de proveedores, pago de esa cartera, digamos, a los proveedores, asuntos relacionados con la atención de deudas financieras de corto plazo, de largo plazo, en fin, todas las variables que de una u otra manera supusieron el manejo de esa crisis a la que eventualmente, repito, pudo haberse abocada la compañía. Y con un complemento muy importante, y es que en tiempos tan impredecibles como los que vivimos, pues a esos administradores les corresponde a ese informe de gestión complementarlo con unas perspectivas respecto del futuro de la compañía. ¿Qué se espera para ese futuro de la compañía? Y esos dos temas, lo que vivimos en el 2020, lo que esperamos vivir en el 2021, son de capital importancia para la toma de una decisión muy importante de la que hablaremos un poco más adelante, y es la distribución de utilidades. Pues evidentemente, y ahorita hablábamos de compañías familiares, pero también respecto de las grandes corporaciones, pues lógicamente esa comunidad de accionistas pues espera
con cierta ansiedad y en algunos casos con cierta necesidad la llegada de la asamblea de accionistas, pues para que se determine cuál va a ser el dividendo a distribuir por parte de la compañía. Y pues resulta que en los tiempos en que estamos viviendo, pues esa es una decisión muy comprometedora, muy compleja, porque indudablemente pues hay que encontrar un justo balance entre la supervivencia de la compañía y digamos también esa atención de ese dividendo que eventualmente pueden estar esperando los accionistas, con unas reglas además desde el punto de vista jurídico que ahorita veremos, repito, un poco más adelante, y que tienen que ver con unas obligaciones que tienen los administradores respecto de un dividendo mínimo que existe en la ley y que solamente a través de mayorías bastante altas, calificadas, digamos con un quórum bastante representativo, pueden ser obviadas y entonces pasar a una situación donde no se distribuyan dividendos. Pero todas esas decisiones tienen que hacerse de manera informada, poniendo los administradores todas las cartas sobre la mesa de tal manera que los accionistas pues, puedan tomar una decisión muy, digamos, muy consciente respecto de los efectos que tiene pues esa situación, digamos, coyuntural por la que ha pasado la compañía y pensar muchas veces no solo en su beneficio personal a nivel de ese dividendo, sino también en esos terceros de interés que de una u otra manera, pues lógicamente tienen que ver con la compañía. En este punto te quisiera preguntar, Camila, además, digamos, de esa decisión propiamente dicha relacionada con el informe de gestión y esas variables tan específicas que acabo de mencionar en relación con la pandemia, ¿qué otros aspectos debería incluir ese informe para cumplir con los presupuestos de ley? Carlos, mil gracias. Sí, bueno, ese informe de gestión, además de lo que mencionaba Carlos, debe incluir temas como esos que les voy a mencionar, entre otros que tradicionalmente están incluidos en estos informes, como manifestar que no se ha limitado la libre circulación de facturas, menciones sobre el uso adecuado y respeto de los derechos de propiedad industrial. Pero hay tres temas que queríamos resaltar y uno es eh, por recomendación de la Superintendencia de Industria y Comercio y por las regulaciones, es importante incluir en estos informes el estado de avance en la implementación de los programas de cumplimiento regulatorio, como es el SAGRILAF o el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en caso de que aplique, y también el Programa Integral de Gestión de Protección de Datos Personales. Es recomendable también incluir información sobre el estado del Programa de Transparencia y Ética Empresarial en caso de que sea obligatorio o se haya adoptado voluntariamente. Y un punto importante y al que se va a referir Carlos en detalle ahora a continuación es el análisis de la administración sobre el cumplimiento o no de la hipótesis de negocio en marcha, ¿no? Con la explicación de los criterios que sean aplicados para este análisis. Eso es como en resumen, Carlos, la información adicional que debe incluirse en los informes de gestión. Perfecto. Y entonces en ese punto al que estás haciendo referencia, pues digamos nos conduce a ocuparnos de un tema bien importante que está aquí enlistado en el punto número 2, que es el análisis de la hipótesis del negocio de marcha. Resulta que, digamos, de tiempo atrás, digamos, con la integración que en los últimos años ha sufrido pues todo el régimen legal en Colombia y particularmente el corporativo y tributario con la implementación de las NIF, pues sabíamos todos que parte, digamos, de lo que tienen que preparar los administradores dentro de su informe de gestión y además que es un presupuesto para la preparación de los estados financieros, es que la organización esté cumpliendo con la hipótesis de negocio en marcha. Es decir, que dentro de un escenario y un futuro, digamos, razonablemente previsible, la organización va a continuar funcionando en condiciones de normalidad y, digamos, no se prevé una liquidación o un cierre de operaciones por parte de la compañía. Eso, digamos, ya estaba determinado e incluido, digamos, en nuestra legislación desde hace varios años. La novedad consiste en que mediante la ley 2069 de 2020, expedida precisamente el 31 de diciembre del 2020, denominada Ley de Emprendimiento, se le atribuyó a esa circunstancia del cumplimiento o no cumplimiento, para ser más precisos, de la hipótesis de negocio en marcha, la calidad de causal de disolución de la compañía. Recuerden ustedes que digamos, históricamente el Código de Comercio había establecido en Colombia como causal de disolución relacionada digamos, con el deterioro financiero de la compañía, una causal muy polémica que era
la famosa causal de disolución que se llamaba coloquialmente por pérdidas, que consistía en que las pérdidas que sufriera en un momento dado desde el punto de vista económico la compañía afectaran el patrimonio de la sociedad poniéndolo en una cifra inferior, estoy hablando en términos generales, al 50% del capital de la compañía. Resulta que esa causal había sido, pues digamos, muy polémica, como ya expresé, en la medida en que, por una parte, no reflejaba en muchas ocasiones de manera fiel y precisa el verdadero estado financiero de los negocios. Hay negocios que tienen ciclos en virtud de los cuales pueden eventualmente acumularse muchos costos y gastos al inicio del proyecto y digamos esos costos y gastos después se amortizarán cuando vengan ya digamos una recuperación por la vía de generación de ingresos del proyecto. Entonces digamos ese tipo de distorsiones de carácter preciso y técnico por algún negocio en particular, pues muchas veces no reflejaban realmente la realidad financiera de la compañía, que tenían pues perfectamente calibrada esa expectativa de generación futura de ingresos con todo su cierre financiero a través de un endeudamiento, etcétera, etcétera. Y muchas veces pues esas compañías tenían que hacer toda clase de maniobras y de jugadas, digamos, desde el punto de vista jurídico y financiero para poder cumplir con esta situación y no caer en una causal de disolución por pérdidas. Y lo otro era que no era claro tampoco desde el punto de vista jurídico, y ahí había, digamos, algo de doctrina de la superintendencia, a partir de qué momento se consolidaba esa causal de disolución, etcétera. Y todo eso incluso llevó a que la superintendencia en un momento dado dijera, mire, es que el solo hecho de que esa causal de disolución o esa circunstancia, digamos, patrimonial, o frente a eso los administradores planteen y la asamblea apruebe un programa de recuperación de la compañía con la explicación de cómo es que los ingresos van a llegar en el futuro, pues eso para nosotros como superintendencia basta para enervar la causal de disolución. Pero digamos todo ese panorama implica o refleja más bien lo antitécnica que era la causal. Entonces, ahorita, con buen tino, en nuestro criterio, se cambió esa causal de disolución por pérdidas por esta causal un poco más técnica del no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Consistente, repito, en que si razonablemente los administradores, porque es a ellos a quien les corresponde, determinan que esa hipótesis de negocio en marcha no va a poder ser cumplida, pues entonces deben convocar inmediatamente a la asamblea de accionistas para informar esa situación y que la asamblea de accionistas tome una decisión en relación con si la compañía debe continuar o debe entrar en un proceso liquidatorio. Y con un aditamento bien importante, sobre todo para que los administradores lo tengan en cuenta, y es que en el evento en el que no se convoque inmediatamente a esa asamblea de accionistas para informar de tal situación, pues esos administradores responden solidariamente por los perjuicios que eventualmente se pueda causar a accionistas o incluso a terceros. Simplemente para complementar este punto, que es bien importante, repito, dentro del informe de gestión, que los administradores se refieran al cumplimiento o no de la hipótesis de negocio en marcha, en la faceta de ese cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha como causal de disolución, recordarán ustedes que con ocasión pues, de toda esta crisis ocasionada por el coronavirus, la causal de disolución por pérdidas fue suspendida por un periodo de 24 meses, que ese periodo se cumple precisamente el 15 de abril de 2022. Y digamos que en relación con esa suspensión de esa causal de disolución por pérdidas, recientemente, el pasado 3 de febrero de 2021, la superintendencia expidió un oficio, el oficio 220-6463, en el que señala que, dado que la ley 2069, permítanme usar esta expresión, sustituyó la causal de disolución por pérdidas por la causal de no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Entonces, a juicio y a criterio de la Superintendencia de Sociedades, la interpretación adecuada de esa circunstancia debe ser que la causal de disolución por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, pues también se encuentra suspendida. No obstante, y esto es bien importante, la superintendencia dice por allá en un parrafito de ese oficio al que estoy haciendo referencia, que a pesar de que para la superintendencia es claro que la causal de disolución como tal
Es decir, ese evento que implica que la sociedad tenga que tomar una decisión dentro de un periodo de enervamiento que es de 18 meses o de lo contrario indefectiblemente se va a liquidación. Es decir, si bien está suspendida esa circunstancia como causal de disolución, eso no implica que los administradores no deban informar diligente y responsablemente a la asamblea de accionistas sobre la ocurrencia de esa situación, es decir, el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Y esa situación, a nuestro modo de ver, implica que si no se presenta esa información, no se le dice a la administración, a la asamblea de accionistas, perdón, por parte de los administradores, que se teme razonablemente y con base en una información y documentación, pues digamos, de esa situación muy, muy claramente, que se va a incumplir la hipótesis de negocio en marcha, pues a nuestro modo de ver podría incurrirse en la responsabilidad que trae regulada el artículo 4 de la ley 2069 y es esa responsabilidad solidaria e ilimitada por los perjuicios que se cause a terceros y a los mismos accionistas. Entonces, en síntesis, dentro de ese informe de gestión debe incluirse una referencia sobre el cumplimiento o no de la hipótesis de negocio en marcha, que por ahora está suspendida como causal de disolución, pero que la diligente y oportuna información de los administradores a los accionistas respecto de esa situación no impide que incurran en esa responsabilidad solidaria, a pesar de que está suspendida como causal de disolución. Bueno, y digamos, en adición a lo anterior, que ya digamos es suficientemente importante y relevante, también esa ley 2069 de 2020 o ley de emprendimiento reguló una situación bien importante y es que también exige a los administradores que le informen a la asamblea de manera inmediata la situación consistente en que del análisis de los estados financieros ellos puedan concluir razonablemente que la sociedad está, digamos, en un horizonte de tiempo cercano, inmersa en un riesgo de irse a una situación de insolvencia o que haya un deterioro patrimonial. Esas dos circunstancias, el riesgo de insolvencia o el deterioro patrimonial, no los regula este artículo 4 de la ley 2069 de manera explícita, no ha dicho realmente cómo es que esa situación debe analizarse de manera objetiva. Hay un proyecto de decreto que ha circulado el gobierno nacional preparado por el Ministerio de Comercio, donde el ministerio lo que ha dicho a través de ese decreto es, hombre, realmente pues corresponde a la administración de la sociedad en función del sector económico al que pertenezca, determinar cuál sería esa situación de deterioro patrimonial o cuál es ese riesgo de insolvencia, porque pues dice el ministerio, reconocemos que cada sector es distinto y puede eventualmente variar la manera en que se evalúe. No obstante, digamos, a manera de sugerencia, porque esto no es digamos, una camisa de fuerza, obviamente sería, digamos, razonable utilizar indicadores económicos que tengan que ver con, digamos, la situación patrimonial del ente económico en función de sus pérdidas acumuladas o digamos, en la situación de caja propiamente dicha de la compañía. Es decir, en relación con su deterioro patrimonial, cuál es el indicador que existe entre el activo y el pasivo de la compañía para determinar si tiene patrimonio negativo o positivo, pero también en función con su situación de caja, cuál es caja disponible, el capital de trabajo que tenga la compañía en función de sus deudas de corto plazo, sus compromisos pues, más inmediatos, como ustedes saben. Entonces, son sugerencias, digamos, del ministerio a través de ese decreto. Esperemos que el decreto se expida prontamente, pues para que obviamente los administradores tengan una base un poco más cierta para preparar esa situación, pero digamos desde el punto de vista digamos, del contenido del informe, pues obviamente se tienen que referir a esa circunstancia. No sé, Camila, si tú quieres en este punto complementarnos algo respecto de ese aspecto. Sí, Carlos, no, mil gracias. Yo creo que tal vez reiterar lo que tú ya has mencionado y es que, pues aunque el análisis de hipótesis de negocio en marcha ya se estaba realizando por las administraciones en cumplimiento de las normas de información financiera,
pues ahora al establecer un deber específico de los administradores con una sanción específica de responsabilidad solidaria, pues realmente hay que llevar a cabo, incluir y documentar en los informes de gestión anuales y análisis relativo al cumplimiento o no de la hipótesis. Y como tú ya lo mencionabas, en el caso en el cual haya un indicio de incumplimiento de la hipótesis, pues establecer y documentar las recomendaciones del plan de acción de la administración eh, en ese sentido. Y aquí hay muchos casos, aquí hay sociedades que pueden tener un indicio de hipótesis de negocio en marcha por una afectación del negocio, pero también hemos tenido muchos clientes que dentro de su estructura tienen, por ejemplo, sociedades inactivas, pero que no han liquidado formalmente esperando que se reactiven los negocios o cualquier otra oportunidad de reactivación, pero pues son compañías que en estricto sentido, pues su mantenimiento hoy en día cada vez es más cuestionable dado que no cumplen con esa hipótesis de negocio en marcha, ¿no? Y también lo que recomendamos es que en las reuniones ordinarias, ya sea en el mismo punto del orden del día donde se aprueba el informe de gestión o en un punto independiente, pues se deje constancia y se discuta expresamente en las reuniones, pues este análisis de hipótesis de negocio en marcha, ¿no? Para dejar claro que no solamente se cumplió con el deber de realizar el análisis y de documentarlo, sino de realmente transmitir el resultado de ese análisis a la asamblea para su conocimiento. Gracias, Camila. Y digamos que toda esta situación económica, de una u otra manera, pues nos lleva necesariamente a ocuparnos de otro de los elementos pues, más importantes sobre los cuales se ocupa la Asamblea de Accionistas en las reuniones ordinarias, que tiene que ver con la distribución de utilidades. Decíamos hace un rato, al inicio de nuestra intervención, que real ese justo punto medio entre poder atender sus necesidades de caja y obviamente hacer una distribución de dividendo que también a las necesidades de los accionistas. Es que para ese propósito, la ley ha establecido una regla jurídico y matemático, digámoslo así, y es que digamos, las compañías están obligadas a distribuir lo que conocemos el 50% de las utilidades. Carlos, perdóname, te interrumpo, te estás cortando un poco. Si quieres, quita tu video. Eso, perfecto. A ver si mejora ahí la conexión. ¿Están oyendo mejor? Te oímos mejor, sí. Bueno, entonces decía que respecto de esa regla matemática y jurídica, el Código de Comercio establece que las sociedades deben la posibilidad que existe para que ese dividendo mínimo no se distribuya, que la Asamblea adopte un partido con una mayoría calificada del 78% de las acciones representadas en la reunión, es decir, una mayoría importante, sustancial. De no obtenerse esa mayoría, pues lógicamente la compañía estará obligada a distribuir esas utilidades, mínimo de utilidades, el 50%. Se puede elevar al 70% cuando la compañía ha completado la totalidad de la reserva legal a la que. Entonces, desde ese punto de vista, pues evidentemente ese informe que presenta la administración en relación con a ello todo el cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, los riesgos de deterioro y digamos de insolvencia que en un momento dado puedan afectar la compañía, pues evidentemente nos llevan a que desde luego la administración deba presentar una propuesta de distribución de utilidades, si hay lugar a ella, pues con todo el nivel de responsabilidad y de juicio que amerita la situación, haciendo pues todas unas previsiones respecto de las necesidades y de los flujos con los que cuenta la compañía, con lo que previsiblemente se puede esperar de un año como el 2021 y un poco pues también, repito, atendiendo esas necesidades que eventualmente puedan tener los accionistas. De manera que ese es un punto, digamos, insisto, que creo yo pasa porque los administradores puedan preparar un proyecto de distribución de utilidades financiera del caso,
para que eso pueda, digamos, discutirse y deliberarse de manera muy consciente y muy juiciosa por parte de los accionistas. Ahora, ya digamos desde un punto de vista técnico, pues esas utilidades ser incluidas, como dice el Código de Comercio, en la medida en que este Carlos, no te estamos oyendo muy bien. Carlos, te nos estás cortando. Eh, si quieres y si me permites, mientras de pronto restableces la conexión, voy a retomar el tema en el que estás de distribución de utilidades, ya para concluir, y si quieren también en aras del tiempo pasamos al siguiente tema. Y yo creo que solamente para cerrar el punto que estaba señalando Carlos, es que pues este año, y como todos, pues el proyecto de distribución de utilidades cobra gran relevancia, pero en este caso, pues el proyecto de distribución de utilidades tiene que estar muy atado a lo que es la situación de la compañía de cara a la coyuntura actual, tiene que estar muy atado también a la estrategia. Y esa distribución de utilidades, además de cumplir con esas reglas específicas que establece la ley en cuanto a qué utilidades pueden ser distribuidas, pues es muy importante que la administración, cuando presente el proyecto de distribución de utilidades, pues ese proyecto, como les decía, se esté alineado y sea coherente con lo que ha sido la experiencia de la compañía en esta pandemia, ¿no? Una compañía que a nivel de este último año ha tenido que tomar medidas como, por ejemplo, la suspensión de contratos laborales, de pronto reducciones salariales temporales, pues es una compañía que desde el punto de vista de coherencia y razonabilidad ha manifestado que ha visto afectada desde el punto de vista de capital de trabajo para el desarrollo de su actividad, y por tanto un proyecto de distribución de utilidades pues no parecería que fuere razonable para distribuir utilidades a los, a los accionistas cuando lo que ha manifestado la administración es que la operación de la compañía pues tiene ciertas necesidades. Entonces la invitación aquí es a que el proyecto de distribución de utilidades se alinee mucho con la estrategia, pero se alinee mucho el estado actual de la compañía y sea coherente con las acciones que los administradores han tomado durante este ya casi un año de pandemia. Y si quieres, Cami, pasa al último tema, y ya para cerrar esta parte de la sesión, muy rápidamente queremos pues hablarles sobre un tema que consideramos que este año va a cobrar mucha relevancia de cara a las decisiones que en materia de negocio y de materia contractual pues, se han tomado durante la pandemia, y es la recomendación que en las reuniones anuales se presente, ya sea como parte del informe de gestión o como un punto de discusión independiente, una relación de las decisiones más relevantes de negocio que se tomaron durante la pandemia en relación, como les decía, con el negocio, con la actividad económica, empleados, clientes, proveedores, entidades financieras, autoridades de vigilancia o control, consumidores, y se deje clara cuáles fueron las razones de negocio que justificaron esas decisiones, el análisis económico que se realizó al momento de tomar la decisión y el riesgo legal que tenían esas decisiones, para que estas puedan ser validadas y ratificadas por los órganos corporativos. Y esto lo estamos recomendando para poder soportar a nivel de los órganos corporativos máximos lo que en su momento pues parecía una decisión que era muy obvia para la administración en medio de la incertidumbre que generó la pandemia. Y pues es que en medio de esta incertidumbre los esfuerzos de la administración pues se concentraron en preservar el negocio, ¿no? Pero esas decisiones en un futuro no muy lejano pueden ser objeto de cuestionamiento. Entonces, lo que buscamos también con este punto es que se pueda proteger la responsabilidad de los administradores, que tienen el deber fiduciario de velar por el mejor interés de la empresa. Y aquí, pues recordemos que a nivel de responsabilidad de los administradores, las normas colombianas prevén que los administradores tienen que obrar de buena fe, con lealtad, con la diligencia de un buen hombre de negocios, y que sus actuaciones se deben cumplir siempre en interés de la sociedad. Y esto es importante porque desde el punto de vista legal lo que sí anticipamos nosotros es que nos vamos a enfrentar a un panorama de disputas precontractuales, de incumplimiento contractual, escenarios de posibles insolvencias, demandas laborales. Y en este sentido, pues es muy importante que los accionistas y los miembros de junta directiva pues tengan un conocimiento muy claro de todas las medidas y decisiones que fueron tomadas. Y pues esto ya lo estamos viendo, ¿no? Tenemos muchos casos que ustedes ven ahí en el slide, algunos ejemplos del contexto nacional e internacional de este ambiente litigioso que fue generado, ya sea por las medidas y decisiones tomadas por la administración o en virtud de ciertas acciones que se tomaron habilitadas por ciertas regulaciones que expidió el gobierno nacional, pero que fueron regulaciones que ya en una revisión posterior pues fueron dejadas sin efecto.
Y hay dos ejemplos muy claros, ¿no? Uno fue en la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto con el que el gobierno permitió a empresas y trabajadores independientes disminuir de manera temporal la cotización al Sistema General de Seguridad Social. Esta fue una medida que lo que buscaba era brindar mayor liquidez a las empresas y las empresas aplicaron esta medida y lo hicieron durante la vigencia de la ley, pero ya con la declaratoria de inconstitucionalidad, pues la norma se reversó y ya hay algunas compañías que enfrentan posibles reclamaciones de los trabajadores que reclaman las sumas no pagadas. Otro caso, por ejemplo, es la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto que habilitó temporalmente la terminación unilateral de contratos de arrendamiento de locales comerciales por parte de arrendatarios en el marco de la pandemia y que permitía bajo ciertas condiciones que los arrendatarios terminaran unilateralmente los contratos pagando unos valores menores en relación con la cláusula penal que hubiera sido acordada y sin que hubiera lugar a penalidad o multa. También fue una norma que se echó para atrás, con lo cual pues, también anticipamos que puede haber reclamaciones en este caso, de los arrendadores al respecto. Y estos son solo ejemplos de posibles controversias. Tenemos ejemplos a nivel de contexto internacional con compañías como Amazon, donde ya tienen demandas por el incumplimiento en protocolos biosanitarios. Tenemos muchísimas demandas ante el Ministerio del Trabajo por violación de derechos laborales en el marco de la pandemia. Y pues estas son controversias que estamos viendo que realmente pueden materializarse y en esa medida, pues como les decía, lo que queremos es que las compañías tomen la oportunidad de estas asambleas ordinarias para documentar, para justificar las razones de negocio detrás de esas medidas, cómo eran necesarias para preservar el negocio y de esa manera ir por ir haciendo lo que nosotros denominamos como un denominado defense file que permita eventualmente pues defender la posición, ¿no? ante terceros en caso de una controversia. Y bueno, en este punto quiero cerrar este tema de decisiones clave para la Asamblea y darle la palabra a Jimena ya para el cierre de nuestra sesión. Muchas gracias, Camila y Carlos. Gracias a todos por acompañarnos hasta acá. Hemos hablado de estrategia, hemos hablado de cómo llevar a la práctica esas decisiones estratégicas y bueno, pues no podemos irnos sin hablar de cumplimiento y mantenimiento anual. Para esto quiero invitarlos a que a través de este código QR o visitando nuestra página web descarguen nuestro calendario de obligaciones para el año 2021. Ahí encontrarán un resumen de las principales obligaciones corporativas, cambiarias, laborales, migratorias que debemos cumplir este año y cuáles son las fechas de vencimiento. Eh, Espero que hayan recibido información que les sea de utilidad, que les agregue valor al interior de sus compañías, en el trabajo que ustedes desempeñan pues a diario. Tienen nuestros correos electrónicos en caso que quieran continuar la conversación sobre estos temas y solo me resta agradecerles mucho por habernos acompañado, por haber permanecido con nosotros hasta el final y esperamos que nos puedan acompañar en nuestros futuros eventos. Así que muchísimas gracias por haber estado hoy y cuídense todos mucho, por favor. Mil gracias.